En la prestigiosa Universidad de Georgetown se está celebrando la cumbre de la Alianza Mundial para la Biodiversidad. Esa alianza global para la biodiversidad nació con la declaración de Georgetown, que fue promovida, que fue cofundada, esa histórica declaración, por el expresidente de Colombia, Iván Duque. Señor expresidente Iván Duque, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. Empiezo por preguntarle por esta cumbre de la Alianza Mundial para la Biodiversidad. ¿Tiene uno la sensación de que después de muchos entusiasmos globales para detener el calentamiento global, el cambio climático y para proteger la biodiversidad, otros asuntos planetarios hubieran vuelto a desplazar las prioridades ambientales en un mundo con frentes de guerra, en un mundo con polarización por el temperamento, el estilo, la forma de importantes personalidades mundiales? Pareciera que los temas medioambientales hubieran decaído en el interés de la agenda global, y veo este esfuerzo de la Alianza Global por la Diversidad como un empeño para que no se baje la guardia y para que la especie humana siga dando la batalla por preservar su planeta. Pues doctor Juan, creo que no lo hubiera usted podido decir mejor. Estamos aquí en la ciudad de Georgetown, la capital de Guyana, donde el presidente Mohamed Ilfan Ali y otros 6 jefes de Estado, sumados a representantes de muy alto nivel de países europeos, donde está el canciller del Reino Unido, David Lammy, donde tenemos representantes de organizaciones como Conservación Internacional, el Centro Internacional para los Recursos Naturales, la gente de WWF, donde está también el Banco Mundial, el BID, la CAF, donde tenemos representantes de organizaciones filantrópicas. Todos están hoy reunidos para poner en marcha esta declaración. Y esta declaración de Georgetown está basada en que tengamos una coalición por la biodiversidad que tenga un ancla realista y que permita tener soluciones prácticas. Por eso, el término más importante de esta declaración son las soluciones de mercado basadas en la naturaleza, que son básicamente elementos como, y eso es importante resaltarlo, los canjes de deuda. Está con nosotros la vicepresidenta del Ecuador. El Ecuador ya hizo un canje de deuda por la expansión del área protegida de Galápagos. Ahora lo va a hacer con la Amazonía. Tenemos también al presidente Luis Abinader de República Dominicana, que junto con Colombia expandió el corredor de protección marítima Beata, que lo hicimos antes de terminar nuestro gobierno y que hoy por esa vía puede también conseguir recursos internacionales. Pero adicionalmente tenemos instrumentos como los créditos de biodiversidad, los bonos de biodiversidad, los bonos de impacto que le sirven a las empresas que trabajan también protegiendo y conservando ser efectivas, y mecanismos también como las garantías para conseguir acceso a financiamiento de largo plazo. Todo esto en el marco también de poder aumentar las áreas protegidas en más de un 30% antes del 2030, y que todo esto sirva para que este grupo de países, donde también va a estar, por ejemplo, Mia Mottley, la primer ministra de Barbados, puedan llegar a la COP30 con propuestas muy concretas y que pasemos de simplemente los anuncios de recursos a la movilización efectiva a través de estas soluciones de mercado. Entonces, creo que, doctor Juan, como usted lo decía en su introducción, esta es una forma muy clara y es una forma decidida con elementos medibles para que el mundo pueda hoy movilizar el capital que se requiere en países como este, como Guyana, donde el liderazgo del presidente Ali hace que esta sea una potencia energética creciente, pero sea uno de los países con la más baja deforestación de todo el bioma amazónico y donde más del 95% del territorio es selva tropical húmeda. Entonces creo que esta declaración llega en buen momento y es un mensaje de optimismo también para el mundo de que no se está bajando la guardia. Señor expresidente Duque, esto que está ocurriendo en Georgetown, Guyana, si se proyecta a Colombia, podría llevar a que, por ejemplo, el compromiso de Colombia de proteger una determinada
área especial, digamos, un parque nacional natural, pongamos el Parque Nacional Natural de las Hermosas, para fijar uno, o un Parque Nacional Tayrona, como en Santa Marta, el Estado colombiano se compromete a protegerlo, a aplicar recursos, a definir políticas públicas. Existiría la posibilidad de que entidades multilaterales de crédito condonaran deuda o canjearan esa deuda a cambio de la protección ambiental de esos recursos en Colombia? Yo creo que esa es una gran pregunta, doctor Juan, porque si hay algo que, por ejemplo, a nosotros los colombianos nos tiene que hacer sentir orgullosos, es que la meta global, que era proteger al menos el 30% de los territorios, declarar las áreas protegidas antes del 2030, nosotros la alcanzamos en Colombia antes de terminar nuestro gobierno en julio del año 2022, donde en el área continental habíamos pasado del 14% al 31% y en las zonas marítimas habíamos pasado de casi 14, 15 al 37%. Todo esto trabajando con la ciencia, mecanismos muy rigurosos de monitoreo. Entonces, hoy lo que se está promoviendo también es que justamente más países puedan hacer esa declaración antes del 2030. Guyana, por ejemplo, está duplicando sus áreas protegidas declaradas para diciembre de este año y la meta también es llegar a ese 30% como mínimo antes del 2030. Ahora, usted se preguntará por qué hago énfasis en el 30%. Esa es una meta global mínima que se ha establecido donde si lográramos que todos los países declararan al menos el 30% de su territorio como área protegida, estaríamos generando una protección estructural ecosistémica que podría salvar a más de 1 millón de especies. Muchas personas no tienen en cuenta lo que le voy a decir y en los últimos 50 años se ha perdido casi el 70% de la vida silvestre, va a ser muy difícil proteger los ecosistemas. Por eso, al declarar esas áreas, lo que se está buscando es la protección integral. Y ciertamente, para que esa protección integral pueda funcionar, están los mecanismos que también contemplan los canjes de deuda. Ecuador lo hizo así en el caso particular de Galápagos, donde aumentando la reserva marítima, logró hacer un canje de deuda donde sustituyó casi 1.000 millones de dólares de deuda por cuenta de cumplir estos objetivos. Ahora lo va a hacer con la Amazonía y Guyana también está preparando un proyecto en esa dirección. En el caso de Colombia, tenemos herramientas para poder hacer sustitución de deuda multilateral o de deuda bilateral, pero también tenemos herramientas para poder ser pioneros en algo tan necesario como los créditos de biodiversidad, y eso quiere decir que empresas, que bancos, que inversionistas institucionales puedan comprar esos créditos y que esos créditos ayuden a compensar mediante la protección ecosistémica muchos de los Sí, daños que hay en el planeta. Y si se me permite decirle esto, ahí estoy oyendo la voz de Darcy, Que- en el mundo hoy en día tenemos que partir de una realidad y es que si no logramos de manera efectiva luchar contra la degradación de tierras hoy ya es la segunda mayor causa de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Si fuera un país, sí. sería el segundo mayor emisor. la, Entonces, la reforestación y la conservación son la parte esencial de esto y puede movilizar masivamente recursos. Don Juan, la voz que es la voz de escuchaba Diana, pero me era la alegra que me voz, tenga tan presente. era, era la Ya, voz de Diana le, Mateus, que está, le puedo, ya le leo a la distancia No, no, la no, no, voz a no. Darcy. Que vaya Diana, que luego voy yo con las preguntas le, políticas. Diana Mateus estaba levantando la mano y me imagino que es sobre lo que se ha conocido por el Comité de Asignaciones de la Cámara. Diana Mateus, en Miami, la escucha el presidente, el expresidente Iván Duque. Sí, expresidente Duque, muy buenos días. Pasando a otro tema, quisiera saber qué piensa de ese informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que propone una disminución de recursos del 50% en gasto no militar para Colombia. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, a mí me parece que esto es crónica de una muerte anunciada, porque hace casi 3 años, cuando estuvo en la ciudad de Washington, Petro se reunió con los miembros del Comité de Apropiaciones y tuvo una actitud bastante despectiva
y de hecho le dijo al propio Mario Díaz Balart que Colombia no necesitaba los recursos de los Estados Unidos. Si usted mira lo que ocurrió desde entonces, y en ese momento el embajador Gilberto Murillo, él tuvo que hacer todo un esfuerzo para tratar de corregir semejante afrenta a quien era uno de los mayores aliados de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos. Pero si usted le suma más allá de lo anecdótico, el hecho de que tengamos en este momento más de casi 300.000 hectáreas sembradas de coca, que hayamos desmantelado los grupos manuales de erradicación, que tengamos políticas contemplativas y de privilegios para los criminales más peligrosos en Colombia y ahora con una nueva propuesta donde se les quiere prácticamente reducir con guante de seda cualquier tipo de sanción que corresponda a los crímenes que han cometido, pues todo esto está generando una pérdida. Yo espero que esta sea una situación coyuntural, pero sin lugar a dudas es la consecuencia de un gobierno que ha despreciado la ayuda bipartidista, bicameral e histórica hacia Colombia, y creo que es otro error más de una política exterior guiada por prejuicios ideológicos y no pensando en el interés nacional. Expresidente, buenos días. Permítame pasarlo a otro tema de gran importancia y es la expectativa que hay por el sentido del fallo que va a emitir el próximo lunes la juez del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, y lo que de ahí se desprende el enfrentamiento inédito hasta ahora que han tenido en las últimas horas el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe en sus redes sociales, por un mensaje del presidente en el que sugiere que el expresidente Uribe quiere el pronunciamiento del presidente Petro sobre ese hecho. El presidente Álvaro Uribe se desató, le ha dicho sicario moral al presidente, le ha dicho cobarde y bueno, una cantidad de ataques, de epítetos fuertes en contra del presidente. ¿Cómo lee usted lo que está ocurriendo en ese aspecto, expresidente Duque? Separemos las dos cosas, William, porque la pregunta es muy importante. Mire, empecemos por todos los atropellos que se han cometido contra Álvaro Uribe a lo largo de este proceso. Primero, él acusó a alguien hace ya un buen número de años de estar visitando las cárceles de Estados Unidos buscando testimonios en su contra. Y de manera sorpresiva pasó de acusador a acusado. Primer hecho que es absolutamente anómalo. Es como si usted es víctima de un robo, usted denuncia al ladrón y después el ladrón lo denuncia a usted por robo. Algo que no tiene ningún tipo de racionalidad. Segundo, más de 20.000 registros de comunicación fueron interceptados ilegalmente donde se reconoce un error y a pesar del error fueron incorporados como pruebas en el proceso. Tercero, se dictó en su momento una medida de aseguramiento sin ningún soporte ni prueba que condujera ni a un indicio de culpabilidad ni a una obstrucción de la justicia. Después se equiparó un llamado a indagatoria, básicamente como si fuera una imputación. Y después de todo esto se encontraron que muchos de los que llaman testigos estrella tenían no solamente elementos clarísimos de duda procesal, sino que además tenían acusaciones de falso testimonio en otra serie de procesos. Y aún así, después cuando cambia a una nueva competencia, en este caso de la Fiscalía, durante 2 años en una línea consistente se solicitó la preclusión y después, de manera súbita, sin ningún elemento distinto, diferente o inclusive contundente, lo que se solicita es no solamente una acusación, sino lo que se solicita también es una sanción por parte del juez. Todos estos elementos son absolutamente irregulares, pero quizás lo todavía más extraño de todo esto es que no hay una sola prueba que muestre que hay una inducción por parte de Álvaro Uribe para que puedan sobornarse o cambiarse a los testigos. Él se ha presentado a todas las diligencias y ha demostrado siempre su inocencia.
Entonces, esperamos todos los colombianos que con todos estos atropellos, con la claridad probatoria, con lo que vimos también en lo que fue en la conclusión, en los alegatos en conclusión de este proceso, que su inocencia sea validada por la justicia y que no se trate de ejercer ninguna presión sobre la juez para que pueda pronunciarse de manera diáfana a partir de todos estos elementos. Eso yo creo que es lo más importante, William. Y lo segundo, claramente, Petro está tratando de utilizar todo esto con una finalidad política. Él quiere sacar de la presencia política a Álvaro Uribe. Lo ha difamado, lo ha ultrajado, lo ha atacado de todas las formas posibles y lo que es más peligroso, utiliza el púlpito presidencial para tratar de insinuar culpabilidad y tratar de ganarle un provecho político a esta situación. Por eso yo creo que todos los colombianos debemos rechazar no solamente esta actitud, sino lo que ha sido una persecución durante varios años a quien confrontó de manera vertical y amparado en la Constitución y la ley a los más peligrosos narcotraficantes que ha tenido nuestro país y que los extraditó. Y los extraditó con el apoyo de la justicia de los Estados Unidos, permitiéndoles que siguieran contribuyendo a todos los procesos que existieran en Colombia. Claramente aquí hay elementos de venganza política, hay anomalías que son muy delicadas. Esperamos que la justicia valide de manera clara la inocencia que él ya ha demostrado y también lo quiero decir. Estamos muy atentos también los grupos de expresidentes de América Latina a esta decisión y esperamos no solamente pronunciarnos, sino que esperamos, si es que aquí se sigue tratando de hacer tendenciosamente un linchamiento moral a una persona que ha defendido la legalidad, de acudir a todas las instancias internacionales que sean necesarias. Pues hablando de, usted dice que todo esto es un poco para sacar a la política al expresidente Álvaro Uribe, sin embargo, él mismo pues ya dejó clarísimo que a él no lo pongan de fórmula vicepresidencial, que él no está en eso, que no le interesa. Digamos, en general, ¿usted cómo ve todo esto de que se hable de fórmulas vicepresidenciales de Álvaro Uribe? Entonces, que si Álvaro Uribe sería, cosa que él ha descartado, como le digo, Petro también podría. Esto de meter, digamos, a los expresidentes en el juego político y en las próximas elecciones. A ver, yo creo que él se ha pronunciado con claridad sobre ponerme a hacer especulaciones. Yo creo que él ha hablado con mucha claridad sobre eso. Él es una persona institucional y yo creo que la motivación que tenemos todos en este momento es que en Colombia se consolide un sentimiento de unidad por la patria, de unidad por la democracia, que no caigamos en la trampa de llegar divididos por egos y con una competencia de enanitos a la elección presidencial. Yo creo que en este momento está construyéndose un espacio para que se pueda en Colombia ver una coalición, una gran alianza nacional que permita recuperar la democracia, porque muchas personas creen que aquí hay que esperar el año entrante a que se elija el Mesías y resulta que eso no va a suceder. Se necesita es un gran equipo que tenga mayorías parlamentarias, que tenga un equipo técnico gerencial con representación política que permita sacar adelante toda una agenda de reconstrucción que por supuesto va a ser resistida por todos estos movimientos de extrema ideológica y que van a tratar de incendiar el país una vez pierdan las elecciones. Entonces se necesita una coalición fuerte, amplia, y yo valoro también todos los esfuerzos que el expresidente Uribe está haciendo, los que están haciendo también otros líderes de los partidos y los que debemos hacer todos los demás expresidentes en nuestro país. Claro, teniendo en cuenta que aquí hay que tener elementos de coherencia y de congruencia. Aquí hay algunos que ahora están tratando de desmarcarse del gobierno cuando han sido los principales áulicos y protectores durante los últimos 3 años. Y hay otros que hemos estado siempre diciendo las cosas por su nombre y que en este momento tenemos que hacer un llamado para que esa coalición tenga cabida y le pueda dar al pueblo colombiano una verdadera opción. Creo que ese es el papel que debemos jugar, la unidad patriótica de Colombia para derrotar toda esta demagogia populista, pendenciera y que ha tratado de desinstitucionalizar a nuestro país. Han escuchado ustedes al señor expresidente Iván Duque desde Georgetown, Guyana. Le agradecemos mucho, presidente Duque, expresidente, que haya estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Juan. De nuevo un saludo para sus compañeros de la mesa y toda la audiencia de la FM.